Vayan rápidamente al capítulo 26. 26, estamos en los versículos 47 y vamos a llegar hasta el 56 si Dios nos los permite. Vamos a empezar leyendo uno o dos versículos y después los estudiamos juntos. El título de esta prédica o de esta enseñanza es Arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Vamos a llegar hasta ahí. Hermanos, la palabra dice, vino mucha gente con espadas y palos. Si yo voy a ir con una espada o con un palo es porque es un criminal que voy a ir a ver. Un malo. Parece aparentemente que consideraban a Jesús y a sus seguidores como personas peligrosas entonces. Por eso cobardemente vinieron a tomar a 12 personas, una multitud de guardias y soldados. Guardias y soldados que estaban entrenados para controlar cualquier disturbio a la fuerza. ¿Está entendiendo? No venía cualquier, no venía el panadero o el de la biblioteca. Venían soldados. En el Evangelio según San Juan nos dice lo siguiente. Dice que antes de que se acercara Judas a nuestro Señor, Jesús se adelantó y preguntó al grupo de guardias y soldados y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Así le respondieron. Entonces Jesús respondiéndoles, les dijo, yo soy. Los hombres retrocedieron y cayeron, dice el Evangelio según San Juan. Nuestra denominación aquí se llama la Iglesia del Nazareno. Porque Jesús fue identificado como Jesús Nazareno, según las Escrituras. Por ende, le llamamos Iglesia del Nazareno. Estamos diciendo Iglesia de Jesús, Iglesia de Cristo. Eso es lo que se llama Nazareno. ¿Amén? Amén. Así que ya saben, si alguien les pregunta, ¿qué es eso? A veces la gente dice, ¿qué es eso? Ahora sí ya saben. 48 dice, el que le entregaba a Jesús les había dado señal, o sea, Judas les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle, o sea, agárrenlo, ¿verdad? 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Cuando dice salve, maestro, le está diciendo, saludos, maestro. Judas entregó a Jesús con un beso. ¡Qué canallada más grande! Con un beso. Tan siquiera que hubiera dicho señalándolo, aquel es. Pero hipócritamente con un beso en la mejilla, un símbolo de afecto. De los labios de un malvado como Judas, se convierte en un símbolo de un acto de alta traición. Déjenme hablar un ratito de traición. Nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, no debemos aprender estas mañas de traición. No traición. No tenemos que traicionarnos los unos a los otros, hermano entre hermano, mucho menos en matrimonios. Traición no, porque estaríamos como Judas, con un beso, traicionando al maestro. Amén. ¿Me están entendiendo? Debemos de amarnos los cristianos los unos a los otros. Amén. Siguiendo. Vamos directamente al versículo 50, que esto se está poniendo bueno. Y Jesús dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Mire, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga. Amigo, le dijo Jesús. Hay veces nosotros, o yo creo, seré solo yo tal vez, yo creo que usamos este término amigo, amiga, muy así, solo por decir. Es mi amiga, o es mi amigo. Amigos pocos, conocidos muchos. ¿Me escuchó? Amigos pocos.
Y lo voy a hacer referencia a la Biblia. Abraham fue llamado amigo de Dios. Y usted sabe qué clase de relación tenía Dios y Abraham. O sea que siguiente vez que usted quiera decir amigo, amiga, mejor piénselo. Conocido tal vez. Pero Jesús le llamó amigo. A Judas le llamó amigo. Porque Jesús verdaderamente consideró a Judas como su amigo. Y dijo amigo, para asegurarse que Judas supiera que a pesar de su traición, a pesar de lo que estaba haciendo, a pesar de que él estaba besando y traicionándolo, Jesús todavía lo consideraba su amigo y lo amaba. Para aquel que le quede dudas, no sé si Jesús todavía amaba a Judas. Sí lo amaba. Hay veces que nuestra mentecita no puede comprender el amor de Jesús para con nosotros. Es gigantesco. Ahora, ¿cómo está el amor de nosotros para Jesús? Esa es la pregunta. ¿Cómo está su amor para Jesús? ¿Suficiente para obedecerle? ¿A qué vienes? Vino la pregunta. ¿A qué vienes? Una pregunta de la que Jesús esperó una reacción de Judas. Que por lo menos Judas se diera cuenta de lo que hacía. Que despertara. A veces te tienen que dar una cachetada para que despiertes del atontamiento. Lucas 22, 35 al 38 me dice lo siguiente. Cuenta un poco más de detalles. Ahora en cambio, él les dice otra cosa. El que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa, que la lleve. Y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito. O sea, las profecías que están escritas acerca de Jesucristo. Y fue encontrado entre los transgresores, dice la palabra. Déjeme leérselo otra vez para que usted entienda lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Y fue encontrado entre los transgresores. No porque Él fuese un transgresor, sino que porque Él cargó con todas nuestras transgresiones. Amén. De todos los seres humanos, de antes, de hoy y del futuro. Amén. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo, decía el Señor. Mira, Señor, le enseñaron los discípulos, aquí hay 2 espadas. El Señor responde, ¡basta! Les contestó. No es un basta, sí, esas dos espaditas, con eso basta. No quiere decir ese basta, quiere decir basta ya. De no pensar de una manera espiritual, sino que estaban pensando de una manera carnal, de una manera terrenal, de una manera secular. Y esa es la enseñanza para nosotros esta noche. No más de una manera terrenal, no más de una manera secular, no más de una manera carnal, sino que Dios lo que quiere es de una manera espiritual. Esta es la espada que se estaba refiriendo. Y si no lo creen, la palabra ha sido descrita, la palabra de Dios ha sido descrita, por lo menos yo conozco de 2, la pastora ha de conocer de más, pero en una instancia la palabra es escrita o dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos, que corta el alma y el espíritu. No hay espada que corte el alma y el espíritu, solo la palabra de Dios. Alguien que me diga un amén. También en Apocalipsis habla de Jesucristo mismo, que su boca al él hablar las palabras era como una espada que atravesaba. Entonces de eso se estaba tratando, o de eso se estaba refiriendo nuestro Señor Jesús. Y los discípulos tomaron las palabras de Jesús literalmente. Lo que Jesús trataba de expresar es que ellos en un momento fueron recibidos con entusiasmo, amabilidad y generosidad. Ellos fueron recibidos bien. Pero llegaría el momento de hostilidad. Usted sabe qué es la palabra hostilidad. Cuando nosotros nos empiecen a perseguir por ser cristianos. Esa es la hostilidad. Y que tendrían que defenderse contra la oposición que estaba empezando a aumentar contra Jesús y sus seguidores. Amén.
Vamos directamente al 51 y al 52. Vamos a ver qué dice. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó una espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote. Le quitó la oreja. ¿Oyó eso? 52. Entonces Jesús dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. En otras palabras, a espada morirán. ¿Está directo el Señor, sí o no? ¿Se sabe lo que está tratando de decir? Sí. Le dijo a Pedro: pon o guarda tu espada. Amén. En el Evangelio según San Juan, que nos da un poco más de detalles, identifica al atacante como Pedro. Aquí no nos dice que es Pedro, pero en Juan nos dice que fue Pedro quien sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, que era Caifás en esos días. Caifás era el sumo sacerdote, y su siervo se llamaba Malco. Así que hirió a Malco, el sirviente del sumo sacerdote. La actitud de Pedro hubiera traído resultados desastrosos en el juicio contra Jesús. Vamos a explicarlo por qué. Aquí está Jesús, que no podían encontrar nada malo en él. No podían encontrar nada que había hecho mal. Pero de repente ahora viene que él tiene 10 u 11 personas que tienen espadita y andan quitándole las orejas a la gente. Hubieran atrapado a Jesús, a Pedro y a todos los demás y los hubieran colgado a todos. Y no se hubiera podido diseminar el Evangelio de Cristo. Todos los planes que Dios tenía para Pedro y para los demás no se pudiesen haber hecho. ¿Me está entendiendo? Dios sabe lo que hace. No le esté tratando de ayudar a Dios, usted, ni yo. Guarda tu espada, guarda tu espada, pon la espada en su lugar, le dijo Jesús. Hubieran aprendido o arrestado a Pedro y a los demás discípulos sin oportunidad de huir. Pedro era un pescador, no era un soldado, no era un guardia, era un pescador. Su ataque falló. Tal vez él lo que quería es quitarle la cabeza al Malco, pero nada más le quitó la oreja. Cuando Pedro recibió la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, con la espada de la palabra, les atravesó el corazón en un mismo día a más de 3,000 personas. ¿Por qué? Porque recibieron a Jesús. Porque fueron convertidos a Jesús usando la espada espiritual. Con esto fue más efectivo Pedro. Con esto usted y yo somos más efectivos. Lucas 22:51 me dice lo siguiente. Dice que Jesús sanó a Malco, al siervo, lo sanó. Y no se menciona más esta situación. Es curioso que no se menciona más. Ni hay reproches, ni hay aquí, ni hay allá. ¿Sabe por qué? Porque fue algo sobrenatural. Haberle puesto la oreja de regreso a ese hombre fue algo sobrenatural. Jesús tenía poder. No crea que él era indefenso, tenía poder. Al yo haber visto que la oreja se le pegaba al hombre, yo me hubiera quedado ahí congelado, ya no hago nada. Sin embargo, estos siguieron con el arresto. Vamos al 53 al 54. Acaba de pasar que le dice a Pedro: pon tu espada de regreso en su lugar. 53. ¿Acaso piensas, dice Jesús, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces, dice Jesús, se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Era necesario que esto pasara. El reino de Dios es un reino de paz, aunque tiene gran poder. 12 legiones de ángeles. Ese es un mínimo de 72,000 ángeles a la disposición de Jesucristo.
Así le está diciendo, yo puedo llamar a 72,000 ángeles ahorita mismo a mi Padre y Él los manda y están dispuestos a defenderme contra estos que vienen con espadas y palos. Segunda de Reyes 19:35 a mí me dejó espeluznado. Mire lo que dice, un solo ángel mató a 185,000 soldados. Uno solo. Ahora imagínese 72,000. ¿Usted cree que no tenía defensa nuestro Señor Jesús? Claro que sí. Pero Él decidió no usar ese poder. Es una elección. ¿Por qué? Aquí le explico. Pero Jesús escogió aceptar la voluntad de Dios. ¿Usted no se acuerda cuando Él fue al jardín del Getsemaní? Gotas de sangre sudaba Él, porque Él sabía lo que venía. Él sabía lo que se acercaba. Y le pregunta a Dios en oración, Padre, ¿no será que esta copa pase? En otras palabras, que no suceda lo que va a suceder, Señor. Padre, ¿no tienes alguna otra manera de hacer esto? No, Él decidió hacer la voluntad de su Padre. Pero que no sea mi voluntad, dijo a lo último nuestro Señor, mas sea tu voluntad, Padre. Jesús escogió aceptar la voluntad de Dios y rendirse ante la injusticia y la maldad de gente hipócrita, como eran todos estos que venían con palos y espadas. En otras palabras, Jesús dijo a los discípulos, no necesito tu ayuda. Se los estaba diciendo claramente, guarda tu espada, no necesito tu ayuda, no necesito que estés sacando espadas. Y a los líderes religiosos les dijo, en pocas palabras o con sus acciones, les dijo, no les tengo miedo. Y también les dijo claramente y contundentemente, les dijo, yo les estoy dejando hacer esto. Todo esto de que lo iban a colgar, lo iban a pegar, lo iban a escupir, lo iban a matar, todo esto, Él les está dejando que suceda. Él les está dejando que esto suceda para que las escrituras se cumplan. Y cuando se cumplan, tú y yo, nuestros hijos y nuestros seres queridos, tienen una oportunidad de ser salvos a través de Cristo. Imagínense si Él no hubiese hecho eso. ¿En qué quedamos nosotros? ¿En qué quedan nuestros hijos? ¿Me está entendiendo? Tenía que pasar. Él escogió hacer esto por ti y por mí. No es que, pobre indefenso del Señor, no puede defenderse. No. 72,000 ángeles a su disposición. 72,000 ángeles. Esta noche no quiero que nadie se me esté enojando, que esté ahí con caras o cosas así, o que la agarre contra mí. Yo con mucho amor les voy a hablar. Les estoy hablando directamente a mis hermanos católicos. Porque usted me conoce a mí. Si yo veo algo mal, se lo digo, ya sea evangélico, católico, musulmán o budista, yo se lo digo. Si algo que está mal, está mal. Algo que está mal puesto, se le dice, eso está mal. Esta noche yo tengo algo que yo hice el estudio y tiene que ver con la Iglesia Católica. Les amo a mis hermanos católicos, pero hay que aprender la historia. Esto no se trata de que son inventos míos. Yo fui a la historia. Les invito a todos ustedes que estudien su propia historia de su particular religión. Amén. Vamos a empezar con este poquito. La historia nos cuenta lo siguiente. Los primeros 300 años de la iglesia cristiana, ya nuestro Señor había ascendido a los cielos. Si usted la lee, esto demuestra que ellos sí entendieron las palabras de Jesús cuando dijo abandonar todo recurso para defenderse, abandonar esas sus espadas, abandonar esas sus armas. Amén. Debemos de confiar en Dios. Amén. Amén. La iglesia católica, apostólica y romana. No sé por qué le añadieron romana, porque el imperio romano no era de Dios, era un imperio impío, un imperio pagano. Tenían sus dioses. Su dios supremo era Júpiter. A lo largo de la historia han fallado en obedecer la orden de guarda tu espada. Han fallado en esa orden y no es una sugerencia. Pedro, si quieres, puedes guardar tu espada. No, fue un comando, guarda tu espada.
en referencia a Lucas 22, 35, 38. Líderes aparentemente cristianos han malinterpretado su significado. ¿Qué peligro existe, mis hermanos, cuando mal interpretamos las Escrituras? El ser humano trata de amoldarla a nuestro gusto, a que nos sirvan. En la bula o carta, bula, así se llamaba, carta, esto es en latín, unam sanctum, del Papa Bonifacio VIII, en el año 1302, utilizando las palabras de Jesús, se creó una falsa enseñanza que dice que el Papa tiene el derecho, tanto secular como espiritual, de ejercer gobierno autocrático, de gobernar autocráticamente a toda la humanidad con dos espadas. La espada espiritual es la palabra de Dios. Y la espada, ¿están viendo? Secular. Espada espiritual y espada secular, terrenal, carnal. ¿Me está entendiendo la diferencia? Eso es lo que quiere Dios. A esto le dijo, guárdala. De eso se trata. De guardar nuestra espada secular. Pero en esta instancia, el Papa se había dado toda la autoridad de regir con mano fuerte, con espada, en el nombre de Dios. La Iglesia Católica ha utilizado la cruz y la espada para cometer genocidios. Hermano Raúl, ¿qué es un genocidio? Un genocidio es cuando usted aniquila, cuando usted extermina a un grupo de personas, no animalitos, personas. Ya sea por razones políticas, ya sea por razones religiosas o ya sea por razones raciales. Pero en esta instancia serían religiosas. Las cruzadas, si ustedes no han leído de las cruzadas, les invito a que lean de las cruzadas de la Iglesia Católica. Las cruzadas fueron guerras lideradas o al liderazgo de los papas, el líder de la Iglesia Católica, para tomar posesión de Jerusalén. Esto ocurrió en el año 1000. Se unieron países europeos para atacar a los árabes. Una herida que todavía está sangrando en los corazones de muchos musulmanes. Por eso se han cerrado al Evangelio de Jesucristo. Quiere decir que ellos se acuerdan de la espada que llevaron primero. Y ahora que usted y yo somos misioneros a algún país árabe y llevamos esta espada, ellos se acuerdan de lo que les pasó a sus antepasados. Y se han cerrado al Evangelio de Cristo. Nuestras acciones tienen consecuencias. Usted se acuerda de la Santa Inquisición. No sé si le han escuchado. La Inquisición de la Iglesia Católica empezó alrededor del 1200, el año 1200. Fue una maquinaria de horror y terror desde Europa hasta las Américas. En el nombre de Dios venían. Se torturó y se asesinó a millones de personas por cientos de años, entre ellos judíos y musulmanes. Otra cosa que podemos decir es la cacería de brujas en 1400, que fue una táctica de la Iglesia Católica para asesinar y torturar a cientos de miles de personas falsamente acusadas de ser brujas, con el propósito nada más de quitarles sus riquezas y sus tierras. Hay cosas que vamos a tener que dar cuentas al justo juez de lo que se ha hecho. ¿Me está entendiendo? O sea, que usted no siempre venga con eso del cuento de que voy en nombre de Dios sin saber lo que Dios le está pidiendo a usted. La conquista de las Américas fue encabezada por sacerdotes católicos. La Iglesia Católica les hizo creer a los conquistadores españoles y portugueses y de otros países europeos que venían en nombre de Dios, con la cruz y con la espada, pero la espada equivocada, porque murieron muchos. Esto empezó desde 1492. Y también se cometieron genocidios, violaciones, robos, abusos, maltrato. Una larga lista de crímenes y atrocidades. Y estas son heridas que todavía están sangrando en todo país conquistado o colonizado por los extranjeros. ¿Me está entendiendo? Les traje historia para que vean
que hay veces vamos en nombre de Dios, pero llevamos la espada incorrecta. No es con esto, dice Jesús, no es con esto, sino que con esto, con esto, con esto. Esta es la espada a que Jesús se refería. Amén. Les traje esa espada para que vieran la diferencia. ¿Quedó claro? La respuesta de Jesús cuando los discípulos le presentaron las dos espadas fue: basta ya. Él estaba cansado, basta ya. Una expresión de frustración porque no le entendían. O sea que se les pasaba el 20 por encima a los 12. Él estaba hablando de cosas espirituales y ellos todavía estaban hablando de cosas terrenales. Eso es para nosotros, eso es pan para nosotros. Cuando Dios habla, te está hablando de cosas espirituales, hermano. Entonces tenemos que crecer espiritualmente para comprender lo que Él pide. Amén. En este pasaje, la respuesta de Jesús a Pedro por haber utilizado su espada fue: guarda la espada. De no depender de las fuerzas humanas o de métodos humanos para defendernos. Van a haber momentos, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, que usted no va a poder ni con sus propias fuerzas, ni con sus propias armas. Usted no va a poder, usted tiene que depender totalmente de Dios. Aunque signifique dejarnos agredir, o aunque signifique dejarnos matar. Un misionero que va con todo el llamado de Dios a un país musulmán, lo agarran, lo meten preso, lo matan o tal vez le quitan la cabeza. Sometámonos a escoger la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Judas fue testigo de todas las palabras de Jesús. Mire, la primera: el que mata a espada muere. ¿Lo oyó Judas, sí o no? Claro que sí lo oyó, pero no cambió. Guarda tu espada, le dijo a Pedro. ¿Judas lo oyó, sí o no? Claro que sí, él estaba ahí. No cambió. Mi Padre podría mandar legiones de ángeles. ¿Cambió Judas? No cambió. Judas fue testigo del milagro de sanidad de Malco. Él vio cuando la oreja se la puso de vuelta, de nuevo en la cara o en el lado. Pero no aprovechó ninguna oportunidad para arrepentirse de lo que hizo. No se arrepintió. Se sintió mal y se fue a ahorcar, pero no se arrepintió. ¿Usted me está entendiendo? Hay que venir arrepentidos a Dios y a pedirle perdón, porque Él está listo para perdonar. 55 y 56. 55 dice: en aquella hora Jesús dijo a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Nada de lo que Jesús dijo lo enseñó o fue en secreto a escondidas. Es por eso que la palabra de Dios se predica y se enseña de una manera pública. Aquí estamos en el público. Aquí no solo a Valeria y a la hermana Valeria y a la hermana Blanca le voy a enseñar, pero a los demás no, porque esto es secreto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es públicamente para que toda alma tenga oportunidad de salvación. Aleluya. Toda alma, ya sea que hable en español, inglés, chino. Si hay algo escondido en tu iglesia, sal de ahí. 56 y terminamos. Mas todo esto sucede, dice el Señor, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En Lucas 22:53 dice lo siguiente: Jesús dijo: esta es la hora de ustedes, le estaba diciendo a toda esa multitud que venían con espadas y palos, de las potestades de las tinieblas. Este es el momento de Satanás, en otras palabras. En Juan 18:4 dice que Jesús sabía todo lo que le iba a pasar. Aunque aparentemente la victoria de Satanás era temporal nada más. Era por un momento. Los discípulos huyeron porque tuvieron miedo. Especialmente porque Él les dijo: no se pueden defender con espada. Llegará un tiempo en el que tendremos que tomar una decisión. Tú y yo vamos a tener que tomar una decisión. Debemos de estar preparados desde ahora en la manera que debemos de responder. Opción número 1, podemos responder como Pedro:
tratar de defendernos con armas. Se lo hago así medio oriental, ¿eh? Tratar de defendernos nosotros solitos con armas. Esa es la respuesta de Pedro. ¿Verdad? Otra opción es de responder como Jesús. Esa es la que quiero que pongan atención. Otra opción es la que pueden escoger ustedes, es la de Jesús, que se entregó a hombres injustos, que se entregó a hombres corruptos, poniendo su confianza totalmente en Dios su Padre. ¿Quién es su Padre, iglesia? Dios es nuestro Padre. Y tenemos que aprender a poner nuestra confianza totalmente en Dios. Jesús renunció a su poder y su autoridad y se sometió al maltrato de personas que lo odiaban. Pero Jesús confió totalmente en Dios. En otras palabras, Jesús escogió aceptar la voluntad de Dios para su vida. Yo les pido, mis hermanos, que usted y yo, la pastora y todo cristiano que me oye, escojamos aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos y en las vidas de nuestros seres queridos.